para anticipar y prevenir las potenciales complicaciones. Y en dado caso identificar también si es posible hacer modificaciones en el medicamento que se toma previamente el paciente, y con esto diseñar un plan de cuidados postoperatorios. Y dentro de los objetivos de esto pues era tener un manejo óptimo del dolor y la búsqueda y detección de manera oportuna de complicaciones para poder llevar al paciente una rehabilitación precoz y de manera oportuna. Y bueno, como antecedente, esta es una paciente femenina de 91 años de edad con tabaquismo positivo durante 34 años, suspendido hace 20 años, un índice tabáquico de 25.5 paquetes año. Es hipertensa de larga evolución, actualmente sin tratamiento porque mantiene cifras de TA dentro de rangos normales. Tiene diagnóstico de insomnio de conciliación y usa clonazepam de manera crónica de 30 años. Tiene antecedente de depresión de 20 años de evolución en tratamiento actual con citalopram. Y un diagnóstico de aparentemente ha tenido 4 ataques isquémicos transitorios en diferentes años. El primero fue en el 2018, 2019, 2020 y 2022. Y lo que toma es nada más ASA, 100 miligramos cada 24 horas. Tuvo una fractura en junio del 2021 de radio distal. Solamente recibió manejo conservador. Cirugías negadas y transfusiones negadas. Y el tratamiento actual que tiene es lo que ya les mencioné, pero aquí están las dosis. Citalopram toma nada más 10 miligramos cada 24. La quetiapina toma 25 miligramos por la noche. El clonazepam toma 1 miligramo por la noche. La aspirina toma cuando es del seguro toma 150 y cuando es comprada pues toma 100 miligramos. Datorvas toma 20 cada 24 y memantina toma 10 miligramos cada 24. Dentro de la valoración geriátrica, la paciente tiene desde hace aproximadamente año y medio un Bartel 30 de 100. Eso nos habla de una dependencia severa. Lo único que conserva es continencias, alimentación y parcialmente la deambulación. Y pues en la hospitalización pues es un Bartel, solamente conserva alimentación. Un Dalton y Brody de 0 de 8 y caídas, no había tenido ninguna en el último año hasta esta caída que fue el 9 de abril. De escala Sprague cumple 4 puntos de 5, lo único que no ha perdido es peso. Entonces nos habla de que la paciente tiene fragilidad. De SARF tiene 8 de 10 puntos, nos habla de que tiene sarcopenia. Y en cuanto al ánimo, este paciente, bueno, lo de la memoria fue valorado en la consulta externa de geriatría el 20 y tantos de marzo, que fue vista por nuestro servicio. Entonces, cuando la vimos nosotros en geriatría, pues tenía olvido de memoria a corto plazo, solo estaba orientada en persona y desorientada en tiempo y espacio. Perdía, cuando le hicieron el mini-mental, en la memoria de trabajo y en memoria episódica. Solamente conservaba memoria semántica y procedimental. El juicio estaba conservado, conservaba la abstracción, las nocias y las praxias, y perdía en cálculo también. Y pues el mini-mental tenía 12 de 30 puntos, por lo que se catalogó con un deterioro cognitivo severo. En cuanto al estado esto fue valorado en la consulta, no cuando llegó a la hospitalización por la fractura. El estado de ánimo tenía, los familiares la reportaban con agresividad, irritabilidad, labilidad emocional y llanto fácil. Y se le hizo Cornell con 25 puntos, lo que nos habla de una probable trastorno del estado de ánimo, depresión en pacientes que tienen demencia. Y el CAN que pongo aquí fue el CAN que se le hizo cuando fue hospitalizada el día 9 de abril. Tenía fluctuación durante el día del estado de alerta, estaba inatenta, tenía el pensamiento desorganizado y alteración del nivel de conciencia, por lo que cumplía 4 de 4 criterios para delirium, de acuerdo a CAM. En cuanto a la valoración nutricional, tenía un índice de masa corporal de 27, en el mini-mental completo tenía 17 de 30 puntos, lo que se traduce en un riesgo de malnutrición. Y tenía la entulia parcial
pero no se había adaptado prótesis. La red de apoyo tenía 3 hijos. Actualmente solo vivía con una hija y un hijo que tiene discapacidad intelectual, y tenía una cuidadora remunerada durante 7 horas. El apoyo económico era aproximadamente 6,000 pesos al mes, que claro no era suficiente para cubrir sus necesidades. Y de acuerdo a la escala de Sarit, dio un puntaje de 54, por lo que se determinó que tiene una sobrecarga leve del cuidador. Y la red de apoyo pues era muy débil. Y ahora sí, el padecimiento actual. El motivo de consulta: ingresó al área de urgencias porque presentó una caída de su propio plano de sustentación el día 9 de abril del 22. Y pues ya vino a valoración. Fue valorada por el servicio de traumatología y ortopedia y determinó que tiene una fractura transtocantérica de cadera derecha. Los signos vitales son los siguientes. Y la exploración física, lo que habíamos mencionado, que estaba inatenta, solamente orientada en persona, y se observaba el miembro pélvico derecho con acortamiento de la movilidad y también de la extremidad. Y también tenía datos de insuficiencia venosa. Y pues bueno, se puede presumir que la paciente, sin tener todo el estudio de imagen, que tuvo una fractura de cadera. Y bueno, esta pregunta es para... para R1. Por favor, todos abran las cámaras y vamos a tratar de participar. Por favor, no importa que pudieran estar por ahí con alguna situación de confusión o error. Lo importante es que por favor veamos que participan. ¿Sí? No se me estresen, estamos en confianza. ¿Alguien voluntario? Adelante. Lo escojo. Steph. Bueno, si hay alguien voluntario, pues que hable ahora, si no, sería Steph. Sí, doctora. ¿Cuál es el tiempo ideal de intervención en fracturas de cadera? Sí, estabas en la clase pasada, ¿verdad? No, doctora, pero la B. No, pues, yes. Se considera que cuando los pacientes son estables, lo ideal es que se operen dentro de las primeras 24 o 48 horas. En caso de que los pacientes tuvieran alguna comorbilidad exacerbada, por ejemplo, POC, insuficiencia cardíaca, nos podríamos esperar hasta 72 horas para intervenir a los pacientes. Eso sería en un mundo ideal. Esto es más que nada con la finalidad de prevenir potenciales complicaciones, ¿no? Desde complicaciones infecciosas, desarrollo de delirium, hasta complicaciones postquirúrgicas. Pero pues, como vemos en nuestro hospital, siempre demoran hasta 4 o 5 días y bien les va. Ahí Bueno, nada aquí más está. me gustaría como Sí, comentar, bueno, antes de seguir, que la guía mexicana dice que no, dice que entre, idealmente en las primeras 24 horas, pero que no pasen de las 36 horas. Entonces, a veces a mí me gusta como poner esto de la guía mexicana porque, pues a veces es como la herramienta que nosotros tenemos como para hablar de estándares a nuestros compañeros de ortopedia para que ellos sepan que, pues de acuerdo a la práctica, a la guía mexicana, esa es la recomendación, ¿no? Porque siempre ponen algún pretexto de que tiene algo, no sé, por ejemplo, una hiponatremia crónica así leve, y a veces ponen como pretexto de que quieren que se estabilice eso o que alguna otra cosa que tal vez no tenga tanta relevancia para no darle prioridad a la cirugía. Entonces, a veces es una buena oportunidad al momento de hacer las BPOs, dejar algunas recomendaciones que en teoría ellos ya saben, pero pues es bueno como estar solo recordando, a veces inclusive lo de la anticoagulación y todo eso, porque si no, pues a veces como que se les pasa y a veces ya complicados pues nos llegan a nosotros a piso. Entonces,
para que no pase, pues mejor dar las recomendaciones antes, ¿no? Gracias. ¿Alguien más alguna aportación? Bueno, y ahora sí. ¿Qué estudio de laboratorio y gabinete le pedirás a este paciente? Bueno, para no hacer la emoción, aquí está. Los laboratorios del día 9 que fue a su ingreso tiene leucos de 9.1 con neutro de 7.1, una hemoglobina de 12.2, glucosa en 113, la que tiene está en 0.8. Y esta hemoglobina de 9.5 fue antes de ser fue el día previo a la cirugía. Bueno, el día de la cirugía más bien. Entonces, ella llegó con 12.2 y su hemoglobina descendió a 9.5 para tenerlo en cuenta, ¿sale? Para un R1, ¿qué diagnóstico integras por laboratorio? ¿Zaira? ¿Qué hallazgo vemos en los laboratorios que estoy mencionando en este momento? Bueno, si no contestas, Zaira, Giancarlo, por favor. Perdón, doctora, no lo escuché. ¿Qué diagnóstico integras con estos laboratorios que estoy mencionando? Solamente con los laboratorios, no hablemos de los antecedentes que tiene la paciente o por lo que vino, solamente por los laboratorios. Que va a ser de importancia para el curso que va a tomar, bueno, sobre todo para las complicaciones que pudiera llegar a tener esta paciente. ¿Qué observas en los laboratorios? Lo mencioné ahorita. Bueno, ¿Qué es lo que es diferente entre del el laboratorio del 9 tenía al 12? una hemoglobina de 12 y en el del 12 tenía hemoglobina 9.5. Entonces, ¿qué tiene la paciente? Tiene una anemia grado 1, no, grado Ok. 2. ¿Qué causa más frecuente de anemia en el perioperatorio? Para Javi, R2. Pues en este caso, o sea, puede ser lo inflamatorio, pero también puede ser hemorrágico. O sea, dice que es una fractura de cadera. Entonces no sé si haya. Son de las causas más frecuentes de Hemorragia. hemorragia, hemodilución, y pues si ya tienen las enfermedades crónicas también. Y pues también puede ser por déficit nutricional o por otras comorbilidades. Y de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, ¿cuáles son los factores de riesgo perioperatorios para que un paciente requiera transfusión de sangre posoperatorio en cirugía por fractura de cadera? Esta pregunta va para R2. Para Yair. ¿La ves? Hemoglobina menor de 10.5. Es incorrecto.
La C, los factores de riesgo preoperatorios sí es la edad avanzada, sí es el descenso de la hemoglobina por abajo de 10, y vimos que se asociaba sobre todo al empleo de anestesia general y a fracturas del cuello femoral. Entonces, las fracturas del cuello femoral se asocian más a sangrado que las fracturas intertrocantéricas. Y este es el esquemita de cuando lo vimos. La hemoglobina baja, la edad avanzada, anestesia general y las fracturas del cuello femoral versus las fracturas versus las fracturas intertrocantéricas. Y a ver quién está. Leslie, ¿transfundirías a esta paciente con la hemoglobina de 9.5 que tiene? ¿Sí o no? Pues, según los criterios que dicen ahí para factores de riesgo, pues sí, porque tenía 9.4 de hemoglobina y sí tiene una fractura de cadera. Pero no sé, no entré a la clase, no estuve en la clase pasada, porque tenía guardia. Ok. ¿Tiene alguna comorbilidad la paciente en este momento? No, O en los signos vitales vimos datos de que tuviera taquicárdica, de hecho datos no, de bajo gasto. se veía bien paciente. O sea, si no hubiera visto esa respuesta, yo diría que no la transfundiría, pero Ok. Sí, la paciente realmente manejaba TEAs, estaban perfusorias y era hipertensa, pero desde hace mucho tiempo ya no tomaba medicamentos porque estaban dentro de rangos normales. Entonces, como vimos, sí estaría indicado con esa hemoglobina menor de 8, o bien si es menor de 10, si el paciente es cardiópata o tiene antecedentes de infartos agudos al miocardio. En cuanto al preoperatorio. ¿Alguien más tiene alguna aportación? Hasta donde nos quedamos, la paciente no tenía antecedentes de cardiopatía, nada más los antecedentes de ataques isquémicos transitorios, pero pues no se sabía más de ella, ¿no? No teníamos como un ecocardiograma, no teníamos, hasta este momento pues todavía no se ha presentado ningún electro ni nada. Solo sabemos que era hipertensa y con deterioro cognitivo. ¿Alguien más algo? ¿Alguna duda, aclaración? Yo tengo una duda. ¿Se tienen entonces que cumplir los 3 criterios para que sea la transfusión en posoperatorio? No, solamente son factores de riesgo, no criterios. Ah, ok, son como para tenerlos en cuenta. Sí, como para identificar si ves que tu paciente tiene hemoglobina baja, si es un paciente de edad avanzada, si es un paciente que si fracturas de cuello femoral, por eso es importante ver qué tipo, no nada más decir, bueno, es una fractura de cadera, pero sepa de qué sitio, ¿no? No, sí tenemos que identificar de qué sitio es la fractura de cadera. Entonces, identificar, quizás no podamos identificar el tipo de anestesia que va a recibir, porque eso va a depender de lo que el anestesiólogo valore, de acuerdo a las condiciones del paciente y también de lo que nosotros pongamos en nuestra valoración. Y el descenso, pues en este caso fue como no es, o sea, no es como para valorarlo. Sí, sí es necesario ver por qué estaba descendiendo la hemoglobina, ¿no? Tenía 12.2 y estaba en 9.5. Del 9 al 12, prácticamente pasaron 72 horas en que la paciente había llegado y todavía no se operaba. Yo tengo una pregunta, doctor. Sí, Alejandro. Alejandro, sí. En los estudios que presentó anteriormente me llamó la atención que tenía un calcio bajo. Puede deberse propiamente pues a la patología de base, o sea, es decir, a la fractura, digo, independientemente de que pueda ser también por el aporte de alimentación, ¿no? Por la funcionalidad que mencionaba, pero corrigiendo la fractura, se puede corregir, bueno, propiamente la hemoglobina sin necesidad de un requerimiento transfusional. Depende de los hallazgos intraoperatorios de la paciente. Por ejemplo, en este caso, pues tenía 9.5 de hemoglobina, pero todo va a estar sujeto a qué hallazgos se encontraban al momento de operarla y cuánto fue el sangrado estimado intraoperatorio. Y posteriormente,
también cómo evolucionan los días postquirúrgicos, si va a requerir o no transfusión. Y lo del calcio bajo, no teníamos albúmina como para saber si realmente era por hipoalbuminemia y corregido que mejorara. Pero si era una paciente por el MNA que nos dio de 17 puntos, sospechamos que tiene alto riesgo de malnutrición. Si ese paciente más bien necesitaríamos pues, obtener el calcio corregido. Y como dice la doctora Lolita, como tiene riesgo de desnutrición, a lo mejor tiene hipoluminemia. Y ya cuando lo corrijas, a lo mejor realmente no tiene una hipocalcemia. Una pregunta. Aprovechando lo que está poniendo ahorita Neftalí, el paciente va a tener una inmovilidad aguda, ¿no? Una dismovilidad aguda, ¿verdad? ¿Qué pasa con el calcio en los pacientes con dismovilidad aguda? El que quiera pueda contestar. ¿Qué idea tienen? ¿Qué han visto? ¿Qué ocurre en las primeras fases de la inmovilidad? Esta dice que calciuria. Uno nada más, otro que opinen. Nefta dice que tiene calciuria. ¿Alguien más? A ver. Incremento de reabsorción ósea. Incremento de la resorción ósea, que se traducirá en ¿qué? ¿Por qué hay hipercalciuria? Bueno, porque hay calciuria. Por que se el aumenta de la aplastamiento de, bueno, al haber dismovilidad hay pues aplastamiento muscular. ¿Otra idea? ¿Quién más está? ¿Quién más está? Ok. Solamente veo. Pues a ti, Lolita, ¿verdad? Y a Nefta. Monas. ¿Monas, alguna idea? ¿Ya se me fue el Monas? Okay. Si aumenta la resolución ósea, pues también aumentaría el riesgo de osteoporosis, pero no sé o sea, si sea tan agudo el mecanismo, realmente pues tendría que pasar tiempo. Bien, si eso es algo a largo plazo, la Ajá, osteoporosis, ¿no? Osteopenia y osteoporosis es a largo plazo, pero de manera aguda, entonces ya casi van por ahí, van por el caminito. Alguna alteración muscular seguramente, ¿no? Porque, pues, obviamente. Calcio, estamos hablando de calcio, muchachos, calcio. ¿Qué se les ocurre? Los pacientes tienen menos exposición, bueno, alteraciones en el metabolismo de la vitamina D pudiera ser también. A ver. Muy bien, por aquí ya le están poniendo algo. Hay una hipercalciuria secundaria porque ocurren cambios en el metabolismo óseo. Empieza a haber más liberación y se ocurre de manera transitoria una hipercalcemia que se va a traducir en poliuria e hipercalciuria y arrastre de algunos otros electrolitos. Entonces, en realidad, lo que esperaríamos ver en la primera y segunda semana es una hipercalcemia e hipercalciuria, más que hipocalcemia. Este paciente, quizá por el número de días que lleva, todavía no la está desarrollando. Y más bien siempre piensen que lo que tiene es un estado de desnutrición, o quizás nos estamos pasando con los líquidos, porque si tenemos también mucha solución salina, parte de la consecuencia también va a ser la poliuria, va a ser el arrastre de los otros electrolos. Pero entonces, como para que les quede por ahí un recuerdito, es de que lo que ocurre es en realidad una desmineralización con hipercalcemia, hipercalciuria, que ocurre en las primeras 2 semanas. Incluso hasta hay una velocidad de la pérdida de la masa ósea, y por ahí se los voy a dejar de tarea para que investiguen más sobre lo que es la inmovilidad secundaria.
¿Y por qué los pacientitos desarrollan osteoporosis estando en camita? ¿Cuáles son los estímulos principales para mantener la masa ósea y cuáles son los que se pierden en el paciente con inmovilidad? ¿Sí? Entonces, sí parecería que ese paciente más bien lo que tiene es estado nutricional alterado y hay que vigilar muy bien esas soluciones para que no le condicionemos otros desequilibrios. Continúa, Loli. Y bueno, esta es la radiografía de cadera. La fractura que tiene es intracapsular o extracapsular. ¿Quién guste participar? Ya había mencionado previamente qué tipo de fractura era de acuerdo al diagnóstico que hizo de trauma. Es extracapsular. ¿Sí? Es una transorcantérica de cadera derecha. Y esta es la radiografía de tórax con la que cuenta el paciente. La fecha es del día 9. ¿Algo que les llame la atención? ¿Alguien que la quiera describir? ¿Algún R1 de preferencia? Pues pareciera tener hipertrofia auricular derecha, ¿no? Y dilatación de la aorta. Aparte del aumento de la trama broncoalveolar, ¿no? Paraliar. Ahí quiero mencionar algo. Perdón, buenas tardes por la hora. Bien, Viri, miren, acuérdense cuando describan una imagen, busquen primero, está bien tomada, está mal tomada, ¿sale? Porque si no puede haber confusiones, Viri, ¿sale? Y eso es para todos. Entonces, primero, ¿qué opinan de la placa? Pues está un poquito mal rotada, o sea, porque da una proyección precisamente de crecimiento de cavidades, pero a mí me queda duda, porque, o sea, respecto al lado izquierdo, respecto al lado derecho, parecía que está, o sea, pues sí, o sea, un poco diagonal. Entonces, eso podría dar un falso ahí positivo de que tuviera crecimiento. Y el ángulo, o sea, la angulación de los ángulos costodiafragmáticos respecto al lado derecho, respecto al lado izquierdo, están más horizontalizados los del lado izquierdo. O sea, que nos habla que la paciente como que estaba en mal posición cuando le tomaron la radiografía. Bien. Sí, estaba acostadita la paciente. Entonces, siempre recordar que cuando se va a describir una radiografía, yo sé que no es como el objetivo de esta clase, pero igual recordar que primero se empieza con las estructuras óseas, luego las estructuras cardíacas, estructuras pulmonares, se pueden ir por los ángulos diafragma, o sea, como llevar un orden. Y en este paciente se puede ver que tiene como un ligero, bueno, un incremento de la trama broncoalveolar. A lo mejor no es como que la placa ideal para poder valorar esto, pero igual quizás sería conveniente posteriormente, y sobre todo porque es más unilateral. Entonces muchas veces esto se asocia con datos de hipertensión arterial pulmonar, pero pues esto ya sería cuestión de estudiarlo posteriormente, ¿no? En esta paciente pues no fue posible determinar de manera correcta pues el ángulo, el índice cardiotorácico, pero pues supongamos que tiene el siguiente valor. Si tuviera 1.5, pues tiene cardiomegalia la paciente, ¿no? ¿Y qué tipo de cardiomegalia? ¿Qué grado de cardiomegalia sería? Supongamos que este fuera el índice de la paciente. Para un R1, Paulina. Bueno, es un grado 2. Hay más preguntas que hacer. Bueno, y contamos con este electrocardiograma.
Es el único que tiene perioperatorio. ¿Algún R1 voluntario para describirlo? ¿Alguien que le guste cardio mucho? Yo, doctora. Aquí está más grande para que. Este electro se lo tomaron como unas 14 horas después de que llegó a urgencia. Ok, tiene es un ritmo sinusal, tiene su onda P. El intervalo RR, lo veo regular. ¿Lo ves qué, perdón? Regular, el intervalo RR. ¿Regular? Ok. Ujú. Y me llama la atención que tiene el complejo RSR', o sea, tiene ensanchamiento del QRS y RSR', o sea, estamos hablando de un bloqueo de rama derecha. Así es, ¿correcto? ¿Algo más que puedas observar? La verdad, en lo personal me hubiera gustado tener otro electro perioperatorio porque los complejos RR sí están irregulares algunos. Sí tiene onda P efectivamente. Si nos vamos a la D2, hay ondas P, pero los complejos RR sí están irregulares. Y en algunos, aquí no se alcanza a ver bien el PR, pero en algunos el PR estaba de 0.22 segundos. Otra cosa que también les llame, por ejemplo, igual también en los electrocardiogramas recuerden que hay que seguir un orden, el ritmo, la frecuencia, cuánto mide la onda P, el PR, el QRS, el QT, el eje, el segmento ST, cómo está todo eso. ¿Algo más que les llame la atención aparte de lo que ya mencionó Alejandro? Bueno, de los hallazgos del electro y de los hallazgos que vimos en la radiografía, podemos concluir que se trata de un paciente que tiene una patología pulmonar crónica por sobrecarga de cavidades derechas. También se le observa a nivel de cara anteroseptal, de B1 a B4, un infradesnivel. No es significativo en este momento todavía, pero sí tiene infradesnivel. Igual, y como tiene mucha interferencia, lo ideal sí hubiera sido que tuviera otro electro de esa misma fecha, ¿no? Para operatorio. Y sí, tiene datos de sobrecarga de cavidades derechas. También como vimos en la radiografía de tórax, que tenía probable dato de que a lo mejor tuviera hipertensión arterial pulmonar. Pero son probables, no lo podemos establecer el diagnóstico hasta no tener más estudios complementarios. Incluso, Lolita, Sí. en la doctor Mendoza, la placa de tórax, más que estar también que está un poco rotada,
se ve que el paciente pareciera que en el lado derecho tiene una atelectasia, ¿sí? Porque si se fijan los arcos costales del lado derecho, pues realmente a diferencia del lado izquierdo, ¿no? Lo del lado izquierdo, pues la atelectasia normalmente te jala, ¿no? Que es lo que está haciendo en esta placa. La atelectasia del lado derecho que te está jalando el pulmón, el corazón hacia el lado derecho prácticamente. Los espacios intercostales están disminuidos, a diferencia de los espacios intercostales que están del lado izquierdo, que si se fijan en los espacios intercostales del lado izquierdo están aumentados. O sea que el paciente por placa pareciera que, bueno, pues tiene aumento de los espacios intercostales del lado izquierdo, pareciera que te queda un EPOC, ¿no? Pero en el lado derecho hay una disminución importante que aparte de estar rotada, la atelectasia te jala, ¿no? O sea, te jala hacia el lado donde está la atelectasia, ¿no? Entonces, por eso la silueta cardíaca te jala. Ajá. Y los espacios están muy disminuidos. Este paciente, pues sí tiene, si recordamos, tiene un índice tabáquico de 25, tiene un alto índice para desarrollar EPOC, aunque no tenga el diagnóstico. Exacto. Y ahí la placa, si se fijan, o sea, comparen los del lado derecho con los del lado izquierdo, los arcos intercostales, y los arcos intercostales del lado derecho están disminuidos a comparación de los del lado izquierdo, ¿no? Entonces, eso es lo que te hace la atelectasia, ¿no? Entonces, el paciente, o sea, pues, o sea, aparte de todo, pues pareciera que, o sea, sí está rota la placa, pero ¿por qué la silueta cardíaca te le está jalando hacia el lado derecho? Por la atelectasia. Gracias, doctor. Ajá. De acuerdo al riesgo quirúrgico, ¿qué riesgo quirúrgico es las fracturas o la cirugía ortopédica? Cuando mencionamos el riesgo quirúrgico es en cuanto al riesgo de, no es el riesgo de sangrado, es el riesgo de complicaciones cardiovasculares, es decir, un infarto. Es riesgo bajo, intermedio o alto. Es correcto, es riesgo intermedio. La cirugía ortopédica. Y bueno, después tenemos que hacer las determinaciones de todos los riesgos. El ASA, el cardiovascular, el pulmonar, el quirúrgico. Bueno, aquí se los calculé de una vez para no demorarnos tanto. Esta paciente quedó, bueno, en un ASA 3, aunque no tenía enfermedades como tal tan severas, tenía la demencia. Y como el ASA 3 también se puede considerar en aquellos pacientes que son totalmente dependientes, de severos a totalmente dependientes. Entonces, por eso lo catalogué como un ASA 3. Esos son los puntajes de riesgo que nos dio a nivel de cardiovascular y geriátrico. Y ya también es necesario calcular el riesgo pulmonar, porque tiene el alto riesgo para desarrollar EPOC. Si hubiera sido un paciente hepatópata, también teníamos que haber calculado los riesgos a las escalas para pacientes con hepatopatías, pero en este caso, pues no solamente lo cardiovascular, lo pulmonar y el índice geriátrico. Este paciente, por ejemplo, tiene 42.1% de riesgo de complicaciones pulmonares posoperatorias dentro del hospital. Y bueno, para esto sirve la Scalaris, que aquí ya no les voy a preguntar, pero este paciente tiene alto riesgo de desarrollar neumonía, falla respiratoria, derrame pleural, atelectasia, neumotórax, broncoespasmo y neumonitis por aspiración. Entonces, para tenerlo en cuenta. Y ahora sí, algo de lo muy importante que tenemos que hacer, todo es importante, pero esto es muy importante para prevenir complicaciones postoperatorias, que muchas veces por eso que los pacientes se prolongan su estancia hospitalaria. Tenemos que sopesar el riesgo tromboembólico versus el riesgo hemorrágico. Y pues para esto calculamos las escalas de Caprini para tromboembólico, EMPROV para sangrado,
o Bionum-Hasler. Caprini, pues ya se lo determiné, 18 puntos. Es un riesgo alto o mayor. Versus el riesgo de sangrado, que es de 3.5 por INPROF, que es un riesgo bajo de acuerdo a INPROF, porque si es arriba de 7 puntos es un riesgo de sangrado incrementado, si está abajo de 7 puntos es un riesgo de sangrado bajo. Entonces, este paciente tiene mayor riesgo tromboembólico que riesgo de sangrado. En este paciente, como ven, ya había demorado la cirugía 3 días. Él ingresó el 9 y todavía eran 12 y no era operada. Mientras no se opera este paciente, ¿cómo indicarían la profilaxis antitrombótica? ¿Algún R2? Sería la... Acuérdense de lo que vimos con la clase del doctor Nesta, de que si era riesgo tromboembólico bajo versus hemorrágico alto, o alto hemorrágico versus alto de sangrado, como que era lo indicado. ¿Es la D? Sí. Lo correcto sí sería utilizar enoxaparina a dosis terapéutica, porque muchas veces lo que aquí hacemos es, bueno, le damos profilaxis, aunque vemos que el paciente tiene un riesgo tromboembólico elevado, le damos profilaxis farmacológica con enoxaparina a dosis estándar que ya tenemos de 40 miligramos cada 24 horas, ¿no? Mientras opera. Y por eso muchas veces desarrollan complicaciones, sobre todo eventos de trombosis venosa profunda o en el peor de los casos tromboembolia pulmonar. Y pues lo hemos visto en varias ocasiones, ¿no? Entonces, pues sí, lo ideal en esta paciente que tiene el riesgo de sangrado bajo versus el riesgo tan elevado que tiene el evento tromboembólico era haber indicado enoxaparina a dosis terapéutica. Puede ser a 0.75 miligramos por kilo cada 12 horas o bien 1.5, ya que esta paciente tenía la función renal conservada. Y tendríamos que haberla suspendido 12 horas antes del procedimiento quirúrgico. ¿Alguien más que quiera aportar algo en esta parte? Porque eso es fundamental que quede claro. Muchas veces, o en lo peor de los casos, también he visto pacientes que duran hasta 4 o 5 días para operarse y no tienen profilaxis porque están en espera de tiempo quirúrgico. Y mientras esperan el tiempo quirúrgico, los pacientes se complican, ¿no? ¿Alguna duda? O ya más o menos quedó claro que sí tenemos que, en primer lugar, valorar al paciente si tiene alguna complicación que va a hacer que se demore la intervención quirúrgica. Lo ideal sería hablar con los traumatólogos para cuándo está programado el paciente, para darle las indicaciones. Obviamente nosotros las dejamos especificadas en la evaluación preparatoria, pero muchas veces pues no las siguen. Ahora sí, ya posterior a que el paciente, en un escenario posible, si ya el paciente se operó, ¿cuándo está indicado reiniciar la anticoagulación? Ahorita vamos a ver más o menos esto. Es la pregunta que sigue Leslie. ¿Cuándo está indicada reiniciar la anticoagulación postoperatoria? ¿O qué condiciones se tienen que valorar antes de reiniciar la anticoagulación postoperatoria? Porque muchas veces he visto BPOs que no tienen indicado esto, o sea, que simplemente dice suspender enoxaparina 12 horas previas al procedimiento quirúrgico. Y ya dice, y en las postoperatorias dice, reiniciar o enoxaparina posterior al evento quirúrgico si no hay sangrado. Y es todo lo que ponemos. Pero no especificamos cuándo, qué tiene que valorar el traumatólogo, o a qué dosis, o con qué debería iniciarlo. Pues se debe valorar tanto el riesgo hemorrágico como el riesgo tromboembólico. Digo, y como es una fractura de cadera, pues tiene un riesgo tromboembólico alto. Entonces, ¿Sería la A? Sí, la diferencia. Recuerden que la dosis de
Aquí pues ya venía todo, ¿no? ¿Cuándo reiniciarla? Lo ideal es a las 24 horas posteriores al evento, pero obviamente se va a ponderar si el sangrado es mayor, pues se puede posponer, como ya vimos, de 48 a 72 horas el inicio. Y con heparinas de bajo peso molecular en hospitalización, y ya su egreso indicará anticoagulación oral, sobre todo anticoagulantes directos. Y como era un adulto mayor, esta paciente tiene 91 años de edad, pues lo ideal será ponerle algún anticoagulante ajustado para la edad. En este caso sería 2.5 miligramos de apixaban cada 12, no 5 miligramos cada 12 como viene en la otra respuesta, ¿no? Y vimos que era de 28 a 35 días. Continuar con también eso tiene que quedar bien especificado en las indicaciones posoperatorias. ¿Por cuánto tiempo tiene que continuar la anticoagulación el paciente? Y pues fue lo que ya vimos. Igual cuando les pasa la presentación, para que lo tengan a la mano. Y bueno, la valoración nutricional. Recuerden que pues también el paciente es un paciente que se tiene que valorar de manera completa. Y esto se tiene que hacer durante las primeras 24 a 48 horas. Se tiene que indicar la dieta que va a recibir el paciente. Y pues ya para no demorarnos tanto, acuérdense de la tablita que les puse, de cuánto tiene que ser las calorías, cuánto de proteínas, los líquidos que tiene que tener el paciente. Obviamente valorando, ¿no? Si es un paciente con falla cardíaca, si es un paciente renal, pues no va a ser lo mismo que un paciente que no tenga esas comorbilidades. También tenemos que ver, por ejemplo, cuándo está indicado retirar los fármacos que el paciente toma, porque muchas veces tampoco se especifica esto en el perioperatorio. Hay fármacos que, por ejemplo, sobre todo antidepresivos, que se deberían valorar el efecto de reacciones adversas que pueda tener dentro del operatorio, se tienen que retirar algunos días antes. Otros se pueden continuar de manera como se las tomaba el paciente. Entonces, en general, pues aquí tendría que haberse suspendido la aspirina 7 a 10 días antes de la cirugía, pero pues el paciente no fue una cirugía de urgencia, no contábamos con eso. También, por ejemplo, la atorvastatina se tenía que suspender. Se puede suspender un día antes si el paciente ya la tomaba de manera crónica y continuar en el postoperatorio. Si el paciente no tomaba atorvastatina y nosotros queremos iniciárselas, pues tenemos que esperar. ¿Y cuáles son factores de riesgo para el desarrollo de deterioro funcional y de delirium postoperatorio? ¿Y que esta paciente lo presentaba? ¿Algún R3? ¿Quién esté? Kenia, no sé, Dani está de guardia. ¿El deterioro cognitivo? Muy bien, el deterioro cognitivo. Esta paciente tenía ya deterioro cognitivo. Entonces, sí, todos son factores de riesgo para que la paciente presente. Me faltó quedar aquí un factor de riesgo con mayor peso, el deterioro cognitivo. Y como vimos, pues sí, las demencias son de los que más peso tienen para desarrollar delirium postoperatorio en los pacientes. Entonces, pues en este paciente era esperado que desarrollara delirium postoperatorio. Y efectivamente, pues lo desarrolló. Y otra cosa que tenemos que tomar. No sé si han visto, hay algunos artículos de, sobre todo de la melatonina, ¿no? Que incluso, pues en teoría, pacientes que tienen alto riesgo de delirium, postoperatorio sobre todo, hay algunos hospitales que utilizan los antipsicóticos. Sin embargo, los antipsicóticos como preventivos, en teoría no está justificado su uso. Pero hay algunos artículos que pueden utilizar la melatonina en estados preoperatorios en pacientes con alto riesgo, y la verdad, pues, sí ha pues, resultado ahí con alguna mejoría, ¿no? En las tasas de delirio en el paciente, el uso de melatonina, sobre todo en estados preoperatorios, ¿no? Doctor, perdón, una pregunta. ¿Y sería, por ejemplo, cuando la cirugía es programada, que tenemos como más tiempo para Sí, preparar? en cirugías programadas. En cirugías programadas, o sea, lo único que está justificado
es en eventos preoperatorios el uso de la melatonina. Digo, hay unos centros, sobre todo grandes ahí de México, de Guadalajara, de trauma, que incluso, bueno, refieren que utilizan los antipsicóticos como preventivos. Sin embargo, cuando te pones a buscar en literatura, pues los antipsicóticos como prevención del delirio, que se siguen utilizando, pues la verdad no está justificado, ¿no? No está justificado su uso. Y te digo, lo único que se ha evidenciado, pues es el uso de la melatonina. Gracias, doctor. Sí. Doctor, ¿y desde cuánto tiempo previo? Cesarín, te preguntan. Bueno, Doc. Te preguntaban, Sí, Doc, Neftalí. Ajá, adelante. En teoría, pues entre 12 y 24 horas antes, o incluso la noche anterior del evento, pues sí hay evidencia, ¿no? del uso de la melatonina en eventos preoperatorios. La dosis de mención entre 5 y 10 miligramos de melatonina. Gracias, doctor. Sí. Muy bien. Continúa, Lolita. Ok, bueno, ya para hacerlo más rápido. Y pues, ¿cómo se evalúa el dolor en los pacientes? ¿Se acuerdan? Sobre todo en esa paciente que tiene demencia. ¿Algún R1, R2? Les pregunto a ustedes porque todos hacemos BPOs, pero ustedes son los que más van a hacer BPOs este año y el año que viene. Ya posteriormente pues lo van a hacer, pero de manera más esporádica en la consulta o bien de manera privada. A ver, para que no... El Paynet. Paynet. Muy bien. Entonces, esas son las escalas más indicadas para estos pacientes porque nos permiten de una manera subjetiva poder valorar el dolor. ¿Y cuáles son algunos predictores de dolor o de pobre control de dolor posoperatorio? Quien sea, para R1, R2, quien guste, o R3. No. Bueno, el sexo femenino, el tabaquismo, la historia de síntomas depresivos y la presencia de dolor preoperatorio. De acuerdo a lo que vimos, esto fue lo que se hizo en un metaanálisis, una revisión de varios artículos y se encontró que estos fueron los predictores para dolor posoperatorio, entonces para tomarlos en cuenta. Claramente hay más, ¿no? Pero estos son como que vemos que esta paciente pues es mujer, tenía historia de tabaquismo efectivamente, tenía historia de depresión, tenía historia de trastorno del sueño, tenía sobrepeso, o sea, tenía el IMC elevado y pues tenía dolor preoperatorio. Y nada más no usaban anestesia previa, pero pues tenía todos los factores para desarrollar un pobre control de dolor postoperatorio, ¿sale? Para tomarlo siempre en cuenta. Y ya, bueno, esas son como las consecuencias que nos puede ocasionar un dolor perioperatorio. Recuerden las complicaciones, la morbilidad, el retraso en la cicatrización de heridas, que el paciente tenga una hospitalización prolongada y con ello pues tenga mayor riesgo de infección y que se vaya a casa con dolor y pues no queremos eso. Y que tenga una deambulación tardía. Y también esos son otros de los factores que ya vimos en la clase pasada, de qué otras condiciones aparte de las que ya vimos se asocian con dolor crónico postoperatorio. El tiempo quirúrgico que haya durado, la técnica quirúrgica que se haya utilizado,
sobre todo en aquellas cirugías prolongadas y extensas, tanto prolongadas en tiempo como extensas en lo que afectan a la hora de hacer la cirugía, y que el paciente tenga también trastornos del estado de ánimo. Y pues bueno, si gustan aquí ya la terminamos, porque el caso pues ya la paciente obviamente se complicó. Eso ya fue como la parte de lo que nos corresponde en cuanto a la evaluación preoperatoria, pero pues vamos a ver que esta paciente les cayó en paro en quirófano y no salió intubada, pero ya que no dice mucho la nota si realmente se le dio reanimación, pero dice que sí les cayó en paro. Bueno, más bien no dice cuántos ciclos de reanimación se le dieron. Y ya cuando la sacaron a piso, pues los familiares ya denegaron maniobras de reanimación avanzada. Y afortunadamente la paciente pues sobrevivió y es un potencial ingreso para Geria para mañana. Porque obviamente desarrolló complicaciones, desarrolló una infección del tracto urinario, desarrolló una neumonía y desarrolló una probable trombosis venosa profunda del miembro pélvico derecho. Estaban pendientes todavía unos estudios para hoy. ¿Y el certificado cuándo? No sé, doctor. Vamos a ver si la podemos salvar. Ese lo van a hacer los de trauma. ¿Mande? Que lo hagan los de trauma. Pues sí. Sí está complicado, obviamente. Pero tengo esperanza de que vaya a sobrevivir. Ya se le inició antibiótico-terapia el día de hoy, se le pidió urocultivo, se va a valorar los requerimientos de oxígeno. Ahorita sí requiere oxígeno hasta 4 litros con mascarilla simple. Está en delirio en la paciente claramente. ¿Y qué otra cosa? Oye, Lolita, perdón, yo no estuve al principio, perdón, de tu presentación, pero la funcionalidad previa de esta paciente, ¿cómo era? Ya era dependiente de larga evolución, de un año más o menos, tenía demencia. Ah, ok, a ver. Creo que hay que evaluar un poquito más, Lolita, esa parte de medidas extraordinarias, ¿no? Sí, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que la paciente pues ya era una paciente dependiente y que claramente es poco probable que recupere a su estado basal, no era un Bartel 30 de 100. Sí, invadirla pues no, o sea, en caso de... Ahorita la paciente está hemodinámicamente estable, solamente está con oxígeno en mascarilla simple. ¿Qué otra cosa con ella? Solamente le iniciamos antibiótico por la infección de vías urinarias y por la neumonía que tiene. Nada más. Ok. Oye, y si ya está operada, ¿qué opción, qué le hicieron, qué le ofrecieron los ortopedistas? ¿Fue de HS? ¿Fue Sí, un Thompson? DHS. Sí, un DHS DHS. le colocó. Ok. Ok. Esa es la valoración geriátrica. Esto es del mes de marzo que se vio en la consulta de geriatría. Sí, el 25. Oye, ¿y tienes valoración de sobrecarga del familiar? Sí, tiene 54 puntos. Se le hizo en la consulta. Ok. Neftalí la valoró en la consulta, el doctor Neftalí la valoró en la consulta, y ya nosotros aquí cuando llegó urgencias y ahora van a ingresar, bueno, manejo conjunto con traumatología.
ya que pues tuvo todo lo que queremos evitar en los pacientes, ¿no? Obviamente pudieron el paciente que tenía los factores de riesgo para desarrollar complicaciones posoperatorias. Y pues efectivamente se presentaron. Ok, bueno, está bien, o sea, por ejercicio de BPO, como dice el doctor Neftalí, perfecto, pero sí habría que tener ahí consideraciones éticas muy importantes, ¿no? Sí. Pero está muy bien, muy bien. Ok. ¿Ya terminaste, Lolita? Sí. Muy bien. ¿Cómo vieron, doctores? ¿Cómo vio, doctor Lascano? A ver. No sé, los demás, a ver, déjame ver. ¿Ya vieron el chat en WhatsApp de geriatría? ¿Ya? ¿Se refiere a lo de Zoom? Sí, de nada. Sí, doctor. Bueno. Bien, a ver, déjame ver. Levante la mano el que pueda ahorita entrar a la escala geriátrica de evaluación preoperatoria. ¿Nadie? ¿Nadie? Lolita, tú tienes la aplicación, ¿no? Calculate. Ah, sí, todos lo tenemos en realidad. Ajá, ¿no las Nada has más déjate- compartido o qué? ¿Nadie la tiene? ¿Quién la tiene? Levante la mano. Es que simplemente la buscamos en... Pero nadie levanta la mano. ¿Tú la tienes, Ah. Leslie? Estrella. A ver, Leslie, puedes entrar a la ESRI. Ahí en esta aplicación, ¿sí? ¿Sí has entrado ahí, no? A ver, Viviana, ¿tú la tienes? No, métete, ¿qué tienes? ¿Android o iPhone? En cualquiera de las dos se puede, ¿no, Lolita? Sí, en cualquiera. A ver, baja entonces, bajen esa aplicación. A ver, así se llama. Ahí está. Esa es una. ¿Quién puede entrar a la que dijo Lolita de dolor en Alzheimer disease? Esta puse la tablita. A ver, ¿quién puede entrar ahorita? Déjame ver. ¿Quién puede entrar? Diana, ¿puedes entrar a esa aplicación? Dolor en Alzheimer disease, ¿sí? A ver, ¿en qué aplicación entraste? Pues la busqué en internet. A ver, ahí va. Ahí va. Baja esa aplicación. Está en A ver, Medcal. baja esa. ¿Qué pasó, Lolita? Sí, que es lo que iba a decir, que está en Medcal la escala. ¿La qué? Es lo que iba a decir, que la escala está en Medcal. Podemos descargar la aplicación o podemos buscarla de manera directa. Ahí Solamente está. ponemos el Bueno, nombre de la entonces- escala y la buscamos. Ajá, pero esas dos aplicaciones están muy buenas, ¿no? Sí. ¿Ya las tienen ahí entonces? Sí, bueno, yo sí. A ver, Victoria, la de... esa. Ya le entraste. ¿En cuál entraste? ¿En MD o en Calculate? Se aparece... sí, en Mercado.
Bien. Ahora les voy a enviar otra que usa la del Colegio Americano de Cirugía. ¿La tiene, Lolita? Sí, la mencioné cuando en la exposición pasada, nada más que esta vez no la puse aquí en la presentación. Ajá. ¿Quién puede entrar a esa ahorita? Yo creo que... ¿Quién Yo puede siempre la entrar? busco Levanta la mano, directamente. levante la mano el que puede entrar a esa aplicación del Colegio Americano de Cirugía ahorita. A ver, ahí va. A ver, revisen el WhatsApp. Ya, los demás no los veo, así es que no sé. Y como no levanta la mano tampoco, pues quién sabe. A ver, vean el WhatsApp. ¿Ya vieron esa? ¿Ya pudieron entrar? Sí. Sí. Bien, Alejandro, muy bien. Estuviste en cuanto a las intervenciones que tuviste. Sí, el problema, como dijo César, yo creo que el problema con esta paciente es la enfermedad previa antes de la cirugía. Desde el punto de vista pulmonar, probablemente tenía una enfermedad pulmonar obstructiva y la lesión pulmonar previa. Entonces, seguramente esa paciente, no sé qué tanta insuficiencia respiratoria tuvo o si tenía gasometría previa o cosas de ese tipo. No tenía gasometría previa. Porque, pero considerar la comorbilidad, además del deterioro cognitivo, el riesgo alto de delirium, pero el problema, digamos, más grave era el pulmón derecho, ¿no? ¿Verdad? Para entrar a cirugía, y además se tardaron, ¿no? Sí, se tardaron, la metieron a que- operar el 13, se tardaron Sí, bueno. 4 días. Ahí está, para que vean ustedes, que tengan a la mano ahí dentro de la aplicación para la valoración preoperatoria y lo que dijo Lolita de valoración de muerte. También viene ahí otras escalas. Aquí tengo otra. El Gupta, ¿puedes entrar al Gupta? ¿Quién puede entrar al Gupta ahorita? A ver, personal, no sé quién es personal. A ver, personal, entra al Gupta. Bueno, ¿en serio? No le pude cambiar el nombre, no sé por qué. Ya. Hola. Sí, hola. Bueno, a ver, entre. A ver, Francisco, entra al Gupta. ¿Puedes entrar al Gupta? En alguna de las aplicaciones. Levante la mano. ¿Quién puede entrar? Tú, Lolita. Sí. Bueno, tienen que buscar y aprender a usar esas aplicaciones. Les va a facilitar la vida, ¿no? Y los que ya la tienen, se enseñen a los demás. No sean así. Compartan. ¿Verdad? Viene, ahí también viene en esas dos aplicaciones, viene el ASA, viene el Ariscat, y lo de la aplicación en geriatría del riesgo quirúrgico, esa viene en cálculo, en el apartado de geriatría, ¿no? A ver, déjame ver. Sí, ahí está. Geriatric Sensitive Perioperative Cardiac Risk Index. Ahí está. Sí, y está en el apartado de geriatría y luego cerebrovascular y cardíaco, ¿no? Ajá, ¿ya lo vieron? Ya, ¿no? Entonces yo creo que eso les va a facilitar la
las valoraciones, ¿no? Y hay muchas otras que hay que aprender a utilizar ahí, están muy a la mano, ¿no? La que usan mucho los cirujanos en general es, bueno, la de Colegio de Cirugía, el ACC, ¿no? Y el riesgo de mortalidad preoperatoria, esa la vimos aquí con esta paciente, no la vimos. No, sí la vimos, ¿no? hay una... ¿No? No, hay otra que también se llama POSUN o algo así, que es para ver morbimortalidad, pero más que nada fue desarrollada en pacientes con cirugía abdominal, sobre todo en pacientes con cirugía de colorectal. Igual, sí vi un artículo que hablaba sobre POSUN en pacientes con fracturas de cadera, y con POSUN con puntaje arriba de 5 se asociaba con complicaciones. Ok. Bueno, que por ejemplo, ella estaba usando quetiapina. Sí, quetiapina. Y estaba usando citalopram, ¿no? Y clonazepam. Ajá. Sí, la quetiapina y el citalopram desde el punto de vista, acuérdense, desde el punto de vista cardiovascular, puede alterar el QT, ¿no? Sí. Y sobre todo con uso prolongado. ¿Qué? Con uso prolongado de quetiapina. Pero en este caso apenas se lo habíamos iniciado hace como un mes. La quetiapina. La quetiapina, pero puede prolongar el QT que de por sí ya tenía prolongado por el bloqueo de rama derecha, ¿no? Sí. Entonces el riesgo que pudiera ser arritmias, no sé si siguió con quetiapina durante la hospitalización también. De manera intermitente. Los traumatólogos se le indicaron, pero ya posteriormente. Hace como 2, 3 días, creo. Sí, lo que siempre hay que estar pendientes a ver cómo se está modificando eso, ¿no? ¿Verdad? Sí, con electrocardiogramas. Sí, así es. Sí, está bien. Ok. Muy bien. Mira, esa fotito está muy buena porque viene el índice de Lee, de Goldman, el ASA y el ARISCAT. Y además viene lo que hacen los anestesiólogos de la distancia del externo mentoniano para la intubación, el Malampati y la visualización de las cuerdas vocales. Está interesante, ¿no? Esa Esta fotito. práctica. Sí, está buena. Ok. Está bien. Bueno, muy bien. Yo creo que estuvo bien el ejemplo y ya la veremos en estos días. Yo algo que les comentaba antier es sobre lo del dolor. No sé si vamos a ver alguna presentación particular del dolor ahorita. Si no, de todos modos vayan revisando ese tema porque sí estaba, de verdad, doctor, cuando mencionó sobre la administración de gabapentina 600 a 1200 miligramos como parte de manejo de dolor, la dosis que nos platicaba sobre la buprenorfina, la vía de administración y algunas otras cosas en las cuales yo les decía que deberíamos de revisar porque estaba un poquito fuerte la sugerencia. Habrá que ver la revisión de dónde era. Pero bueno, yo creo que el ejercicio ha sido bastante bueno para el día de hoy. Si quieren, ya mañana platicamos sobre eso, platico con Nefta para organizarlo. ¿Vale? Ya por ahora yo creo que ya es tiempo, ¿no? Nos vemos la próxima semana. Gracias. Muy bien, gracias. Bye. Gracias a todos. Hasta Bye. luego, buenas noches.